Vamos a continuar con la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. En esta ocasión veremos el tema librados de la ira venidera. El versículo 10 del primer capítulo es un texto pequeño, pero menciona eventos proféticos importantes. Este versículo dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La primera expresión, esperar de los cielos a su Hijo, se refiere a lo que la iglesia verdadera hace en este tiempo, prepararse para el arrebatamiento. Esto es lo que hacemos y debemos estar listos. Esta preparación la revisamos en el audio anterior. Después de este versículo habla de la muerte y la resurrección de Cristo, dos eventos proféticos anunciados por los profetas en la Biblia que ya ocurrieron. Y finalmente, este texto nos dice que el mismo Señor Jesucristo nos libra de la ira venidera. Este evento profético no se ha cumplido, pero ciertamente se cumplirá. Vemos entonces que la iglesia de Tesalónica tenía claridad sobre los eventos proféticos que Dios estableció para la iglesia y para el mundo. Y esto es lo que predicaba la iglesia, que el Señor libraría a los suyos de un tiempo conocido como la ira venidera. Recordemos que en este versículo 10, el apóstol Pablo está mencionando lo que otras ciudades o lo que las iglesias en otras ciudades oían de los tesalonicenses. Así que los tesalonicenses no evitaban tratar estos temas proféticos. Cuando ellos hablaban de su fe, hablaban de estos eventos, de la muerte del Señor Jesús en aquella cruz, hablaban de la resurrección, hablaban del arrebatamiento y hablaban de la ira venidera. Vale la pena que nos preguntemos si la iglesia actual sigue sin rehuir estos temas, si los predicadores siguen anunciando las cosas que han de venir. Qué importante es que la predicación no se diluya. Toda persona debe ser advertida de que todo pecado causa la ira de Dios y que todo pecado ciertamente será juzgado por Él, tanto en esta tierra como en la eternidad. Pero también todos deben saber que Jesucristo es el Salvador y que hoy Dios nos ofrece un perdón completo, una oportunidad para que nos arrepintamos y seamos librados de la ira venidera. En algunas iglesias se ha optado por no predicar de los juicios de Dios, sobre todo de este tiempo que la Biblia llama la ira venidera, porque dicen que las personas se asustan, así que prefieren seleccionar textos que hablan de ánimo, de sabiduría, para enfrentar los problemas de esta vida, etc. Pero al no hablar de cómo el pecado genera la ira justa de Dios, los oyentes terminan solo preparándose para tener una mejor vida aquí en la tierra, en lugar de comprender una salvación tan grande. Entonces los oyentes de esos mensajes ponen sus ojos en las cosas de la tierra, en cómo tener una mejor familia, un mejor trabajo, etc. Cómo tener una mejor paz a lo mejor con las cosas de este mundo, pero no se preparan para este evento tan importante del arrebatamiento. Y los cristianos entonces de que estamos en estos tiempos, debemos retomar la claridad de la iglesia de Tesalónica y debemos retomar la predicación que ellos hacían. Debemos saber que el pecado causa la ira de Dios y sus juicios, pero también debemos hablar de Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pero ¿a qué se refiere la Biblia cuando se habla de la ira venidera? Esta se refiere a un tiempo nuevo que vendrá sobre la tierra como nunca antes se ha visto, pues los justos juicios de Dios vendrán sobre el mundo entero. Después del diluvio universal, el mundo solo ha visto crisis locales. Hay guerras y crisis de otros tipos, pero normalmente han sido locales. Pero en el tiempo de la ira venidera, los juicios de Dios cubrirán toda la tierra, a todos los países y a todas las ciudades. Pues la tierra entera será conmovida, y no solo la tierra, sino los cielos, serán conmovidos por un juicio universal.
Sobre esto, el libro del profeta Sofonías, en el capítulo 1, versículo 18, nos dice: Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. Ese día se refiere a un periodo de tiempo, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Eso dice Sofonías capítulo 1, versículo 18. ¿Y quiénes son los que estarán para juicio en este tiempo de la ira venidera? La Biblia dice que solamente estarán los que no se arrepintieron de sus pecados. Romanos 2.5 dice: Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por tanto, es muy importante que entendamos en qué consiste el arrepentimiento verdadero, porque éste nos permite ser librados del juicio y de la ira de Dios que vendrá sobre la tierra. ¿Qué es el arrepentimiento verdadero? Este arrepentimiento debe incluir estas partes. Primero, un reconocimiento sincero de nuestras ofensas ante Dios y ante los hombres, comprendiendo que esos pecados causan la ira justa de Dios. Y también debemos entender que la ira justa de Dios solo puede ser satisfecha mediante el juicio, porque la ira de Dios es justa y la justicia exige el pago por el pecado. Así que el arrepentimiento no tiene nada que ver con minimizar pecados, ni con generalizarlos, diciendo que todos lo hacen, ni con esconderlos. Más bien tiene que ver con entender la gravedad de ellos delante de Dios. En segundo lugar, el verdadero arrepentimiento nos hace experimentar un dolor y vergüenza por haber cometido esos pecados. En tercer lugar, quien se arrepiente suplica a Dios para pedirle el perdón de sus pecados, reconociendo que su Hijo Jesucristo recibió en la cruz el castigo por esos pecados que cometimos, y que en Cristo quedó satisfecha la justicia de Dios. Finalmente, el verdadero arrepentimiento consiste en dejar de practicar aquellos pecados que nos avergonzaban. Solo ese arrepentimiento nos permite ser librados de los juicios de Dios y de la ira venidera. Notemos esto: ninguna otra cosa que parezca cristiana nos libra de la ira venidera. Si no nos hemos arrepentido, el bautismo, por ejemplo, no nos servirá de nada, ni tener un ministerio, ni estar en una iglesia determinada. Cuando Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento de Dios, los fariseos venían a bautizarse, pero lo hacían con hipocresía porque estaban en pecado, porque no se habían arrepentido. ¿Y qué les dijo Juan el Bautista? Él les dijo: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Es como si hoy Juan el Bautista nos dijera: no confíes en la familia que tienes, ni en la iglesia a la que vas, ni en el pastor que tienes, o si él tiene buena opinión de ti, o como algunos dicen, en la cobertura que tienes. Esto es lo que les decía Juan el Bautista: no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Entonces, aquellos que estén en este tiempo de la ira venidera para juicio serán los que no se arrepintieron realmente de sus pecados. Otra característica de este tiempo, llamado en la Biblia como la ira venidera o el día de la ira de Dios, es que no habrá absolutamente ningún líder, ningún país, ni riqueza, ni fortaleza, ni búnker, ni nadie podrá librar de los juicios de Dios. Proverbios 11:4 dice: no aprovecharán las riquezas en el día de la ira. El profeta Sofonías dijo que este será un día de sonido de trompeta y de gritos de batalla. Caen las ciudades amuralladas y las más sólidas fortificaciones. Así que no habrá un lugar seguro.
En ese tiempo, todos los hombres que menospreciaron la salvación de Dios verán que el único lugar seguro era precisamente la salvación que está en Jesucristo. Ahora veamos en específico algunas cosas que habrá en este tiempo. Esto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 8. Habrá catástrofes naturales, como grandes granizos, incendios en muchos lugares de la tierra, mortandad de seres vivos que habitan en las aguas, y las aguas dulces que usamos para beber se harán amargas. Habrá plagas y habrá guerras. Pero algo que llama mucho la atención que sucederá entonces es que los hombres, aún con todo eso, no se arrepentirán de sus pecados. Y dice en Apocalipsis 9, 20 y 21, dice, y los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Porque veamos que si alguien no se arrepiente en este tiempo de una paz relativa, porque no estamos en el tiempo de la ira venidera, bueno, si alguien no se arrepiente ahora, tampoco en aquel tiempo se arrepentirá. Por esto dice la Biblia, así que el reposo de Dios está disponible para que la gente entre. Pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron porque desobedecieron a Dios. Entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso, y ese tiempo es hoy. Lo anunció mucho más tarde por medio de David en las palabras que ya se han citado. Escuchen estas palabras. Cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón. Esto está en Hebreos capítulo 4, versículos 6 y 7. Cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón. Dios quiere librarnos de la ira venidera. Por esto Él envió a su Hijo Jesucristo para que Él cargara en sus espaldas nuestros pecados en la cruz, y en Él fueran juzgados nuestros pecados. Isaías 53:5 nos dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí está hablando de la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Él sufrió el castigo por nuestro pecado. Como todos hemos pecado, según Romanos 3:10, solo tenemos dos opciones. Creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, como el único Salvador de nuestras almas, pues en Él, en su cruz y en su muerte, Dios juzgó nuestros pecados. O bien, si rehusamos creer en Cristo como nuestro único Salvador, seremos nosotros quienes enfrentaremos sin ningún Salvador los juicios de Dios por nuestros pecados. Esto estaba claro en la iglesia de los tesalonicenses. Ellos lo predicaban y no rehuían tratar estos temas. Así también debe estar claro en nosotros y debemos predicarlo, pues los que nos oigan podrán reconocer su necesidad de salvación y poner su fe en Cristo Jesús. Por último, pensemos en una línea de tiempo. La era de la iglesia, recordemos que inició en el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo y Pedro predicó en Jerusalén hace casi 2000 años. A partir de entonces la iglesia se ha extendido a todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Pero esta era de la iglesia terminará un día, y esto será con el arrebatamiento de la iglesia. Mediante el arrebatamiento, el Señor Jesús librará a su iglesia de la ira venidera. El apóstol Pablo le dijo a los tesalonicenses, porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
Esto está en a los Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17. Por lo tanto, en este tiempo que es el tiempo de la iglesia, ésta se debe preparar para estar con Cristo y para terminar su testimonio ante el mundo. Cuando venga el arrebatamiento, habrá un periodo de 7 años sobre la tierra, conocido en la Biblia como la Gran Tribulación, en el cual en este tiempo se manifestará lo que la Biblia llama la ira venidera. Vamos a concluir. Si ya somos salvos, si ya nos hemos arrepentido de nuestros pecados y nuestra fe descansa solo en el nombre de Jesucristo, entonces cuidémonos de no afanarnos por las cosas de este mundo. No nos enredemos en sus deleites injustos, sabiendo que todo esto será deshecho pronto. Entendamos que los pecados causan la ira de Dios y su juicio. Por lo tanto, dejemos de practicar todo pecado y santifiquémonos. Por último, entendiendo que este es el tiempo de la iglesia, recordemos que nuestra razón de ser en la tierra es dar testimonio del Evangelio de Jesucristo. Este testimonio lo damos en el cuidado de nuestra familia, en realizar bien nuestro trabajo y en predicar el Evangelio a otros. Mientras damos testimonio, estemos listos, ya preparados, ya habiendo perdonado, ya no teniendo asuntos pendientes, esperando ya el arrebatamiento de la iglesia. Así debemos vivir. Pero si no nos hemos arrepentido de nuestros pecados de manera sincera, la Biblia dice que hoy es el día de salvación. Hoy Dios nos ofrece la bendición del arrepentimiento y del perdón de pecados por medio de la fe en la obra de su Hijo Jesucristo en la cruz. Entrégale hoy tu vida a Cristo. Él ciertamente te recibirá y te dará la seguridad de la salvación. Dios nos